¿Y qué más, Andrea? Que me ibas a decir otra cosa y no te dejé hablar. Pues te iba a decir que Carlos me dijo que por favor te dijera que llegan un poquito tarde porque le tocó irse de su casa a buscar internet. ¡Hola, la! Bueno, pues ojalá nos conecte. Andrea, gracias por el mensaje. Gracias. Andrea, si está viéndose la nueva concepción que vamos a trabajar y abordar. Sí, señor, debería Bueno, practicar el consumo. sí, señora. Teoría práctica del consumidor, imagínate. Ni más ni menos. Ya lo vimos desde el punto de vista de las funciones de la demanda. Ahora nos vamos a meter psicológicamente en las mentes de los consumidores, porque la microeconomía y por supuesto la genialidad de Alfred Marshall pues fue capaz de hacer esto. Profe no, su profe ahí aprendiendo las cosas del profesor Marshall. Y él intenta explicar el comportamiento del consumidor, Andrea. Pero antes de eso, tú sabes, siempre una reflexión, jóvenes de Andrea. Evita juntarte con gente negativa. Siempre tienen un problema para cada solución. Imagínense, y en estos días tan complicados, evita juntarte con gente negativa. Siempre tienen un problema para cada solución. Bueno, y ya con esa introducción Profe, no sé positiva, si soy creyente que solo quiere yo. salir adelante, ya retomamos. ¿Qué pasó, Andrea? Te Espérate, escuché ¿sabes todo. qué? Voy a quitar la No, no cámara se porque escucha nada. no sé si ahora mejora. ¿Mejoró el sonido? Sí, Sí, Daniel. ¿Estamos mejor del sonido? Alguien que me confirme. sí. Sí, ya un poco mejor. Ah, perfecto. Sí, es que lástima, pues. A mí no me gustan las dictar de manera despersonalizada, pero bueno, por temas de tecnología y por eficiencia del uso de la misma, pues vamos a dejar así. Ah, bueno, les estaba diciendo, Marshall intenta meterse en el cerebro de las personas. Pero llegar al consumidor es un elemento de tipo histórico, es decir, ya otros autores habían abordado este tema del consumidor de diferentes maneras. No muy conocido, un inglés, Jeremy Bentham, eh, se hizo al principio del utilitarismo. Simplemente lo que él hablaba es que de una u otra manera eh, la felicidad, digamos, era la negación del sufrimiento. No tener sufrimiento era ser feliz y que eso era lo que debían buscar las personas, según Bentham. Otro inglés, William Nassau, aunque tiene pues, nombre francés, en un libro, Política de Economía, de 1848, cuando Marx escribió su famoso libro de los trabajadores y la hoja de ruta de los trabajadores en Europa, pues plantea algo que tengo que leer textualmente porque está entre comillas. Con respecto a la utilidad, dice la cualidad intrínseca de las cosas que llamamos útiles. Es decir, Nassau deja claro algo muy importante. Todos los elementos que nos rodean en la vida tienen intrínsecamente de por sí o ante sí una utilidad. Si ustedes tomaran una foto de su cuarto, ahí donde tienen sus desórdenes, y lo dejaran ver en el curso, todos diríamos, oye, pero, ¿y ese libro todo doblado descuadernado? No, porque tiene una utilidad intrínseca para mí. O sea que tiene un valor. Pues eso es lo que dijo William Nassau. Todos los objetos tienen una utilidad intrínseca. Von Weiser habla de algo que me parece súper interesante. Primero él habla de las utilidades marginales, ya hablamos de variables marginales. Me voy adelantando siempre que yo hable de costo marginal, utilidad marginal, precio marginal. Bueno, se genera cuando se produce una unidad adicional. ¿Qué pasa cuando se produce una unidad adicional? Utilidad marginal, costo marginal, precio marginal. Él dice que las utilidades marginales son negativas y que eso tiene que ver con algo que nos vamos a cansar de ver de aquí en adelante. Y es que ustedes cuando desayunan, jóvenes,
y son consumidores de su jugo de naranja, por ejemplo. Cuando consumen el primer jugo de naranja, pues qué rico, ¿no? Pero si están engominados con el jugo de naranja, se toman el segundo y el tercero, auxilio. Y eso que les gusta muchísimo. Eso habla que efectivamente la utilidad está en función, el bienestar está en función de la utilidad marginal negativa. Y que utilizar, hacer uso de las cosas, depende efectivamente de lo que pase o de lo que usted sienta de satisfacción en una unidad adicional. No en la que está presente, sino en la adicional. Bueno, pero lo que sí están de acuerdo todos estos artistas es en esto que estoy aquí marcando en rojo. El razonamiento de cualquier consumidor, joven María Alejandra, joven Denis Rodrigo, de cualquier consumidor, el que debe apuntar su enfoque de cualquier consumidor es maximizar su utilidad. Digamos que en los últimos 20 años esta teoría se ha replanteado por actuaciones de los seres humanos en los cuales no buscan solamente maximizar su utilidad, su bienestar, sino el de los demás. O de pronto ahí está el bienestar de esa persona, que los demás estén bien. Por ejemplo, una ONG. Una ONG que trabaja a débito, no busca esa utilidad. Joven María Alejandra Quintero Pineda, cuénteme. Uy, profe, pues es que antes de que dijeras lo de la ONG, iba a decir como que pues estabas diciéndolo del consumidor y maximizar su utilidad. Pero, profe, no hay como ¿cómo se llama eso? Como la ¿Qué? acumulación es el Sí. consumo excesivo, que ya no le sacan la mayor utilidad a las cosas, sino que consumen y consumen y consumen sin la necesidad de consumir. Ahí no están haciendo uso de ese término. María, ese es un apunte muy interesante porque fíjate que con esto del COVID, todos hemos replanteado el tema de la utilidad y el bienestar. Lo que pasa es que algunos economistas a principios del milenio ya lo decían, que había nuevos agentes participativos de la macroeconomía y la economía en general. Y hablaban, por ejemplo, de las ONGs. Y si tú te das cuenta, una ONG primero trabaja pérdida, porque vive del fondeo de otras organizaciones, de países, de empresas, y que su maximización del bienestar está es en ayudar a los demás, no en sí mismo. Sin embargo, en la época de Marshall, el bienestar estaba en buscar esa utilidad para sí mismo, de por sí para sí. Lo que tú dices es muy interesante lo que está pasando hoy en día. Fíjate, María, yo creo que ustedes ven su ropero o los zapatos que tienen o los relojes que tienen, no sé, muchos elementos en la casa y uno dice, pucha, ¿yo qué hago con esta vaina? Si es que yo ya hace 7 meses no me pongo estos zapatos. O simple y llanamente no los quiero ya utilizar. Y efectivamente lo que tú dices es verdad, ya como que la utilidad no está en función de lo que yo quiero, sino lo que está pasando alrededor mío. Mi bienestar de pronto está en función de que la gente cuide el medio ambiente, María. De que la gente se cuide con este tema de la pandemia y no le prenda esa pandemia a los demás. Por eso te digo, este milenio y ahora con lo de la pandemia, indudablemente que esta teoría tiene sus puntos de revaluación. Muy bien, María, gracias. Muy bien. Vale, Después profe. de, después de esa reflexión que nos dejó María tan tremenda, ¿cómo será de tremenda que dejó la mano levantada y dice, no, profe, yo quiero seguir hablando de esto es una cosa tremenda? Que imagínense, María y jóvenes, que esa relación de utilidad, María y jóvenes, tiene también su propia función, así como hablamos de la función de demanda y oferta. Se llaman las curvas de indiferencia. Y si es una función, tiene que relacionar variables, recuerden ustedes. Matemáticamente tiene su explicación, hay una relación de variables. Pues bien, las vamos a ver. Entonces, ya sabemos que cuando yo hablo de utilidad, estoy hablando de un nivel de bienestar según Alfred Marshall. ¿Y de qué depende esa utilidad? Pues la utilidad depende de efectivamente la combinación, de la relación entre dos bienes, X y Y.
Según Marshall, cuando usted combina X y hago la explicación, pueden ser servicios, pueden ser insumos, pueden ser paquetes de bienes, pueden ser paquetes de insumos, donde vengan 2 o 3 bienes y los combinas con 2 o 3 servicios, tienes un nivel de bienestar. Entonces, al igual que decíamos que la función de demanda y oferta, esta función que tiene su propia curva, sus propias funciones, relaciona la utilidad en función de una combinación de una cantidad determinada de bienes, de paquetes de bienes, de servicios, de insumos. Al relacionar los dos en los dos ejes y unimos los puntos, surge la curva de indiferencia. Pero para entender esto, así como decíamos del ceteris paribus, cuando analizamos la función de demanda y la oferta, también tiene sus propios supuestos. Y el primero de ellos es que en las curvas de indiferencia, todo lo que tenga que ser, o lo que tenga que ver más bien, con gustos, con preferencias, es cuando usted especifica, usted dice, mire, a mí me gusta combinar 1 litro de agua con 1/4 de azúcar y listo, y 2 gotas de limón. Ah, aquí toca ser coherentes. Aquí toca decir, mire, esto es lo preciso que a mí me gusta y me genera utilidad, me genera bienestar. Otro elemento, otro supuesto muy importante es que, como lo acabo de hacer yo en el ejemplo, las preferencias son completas, es decir, yo genero como una fórmula matemática para saber cuánto con cuánto me genera bienestar. Profe, un pan francés de 250 gramos con un huevo de 250 pesos. Eso me genera mi bienestar. Crean, pónganle la firma donde quieran. Entonces toca ser coherentes en las cantidades, pero también en las relaciones de los bienes. O sea, cuando los combino, ¿qué me hace a mí feliz? Bueno, jóvenes, ¿sí está claro hasta dónde va, profe? Démosle a alguien, porque esto aquí sin preguntar. Joven Carlos Alberto Sandoval, con los buenos días. Buenos Carlos, días. Sí, profe. Carlos, ¿te está quedando claro esto que el profesor Marcia nos trajo? Que fíjate lo que nos decía María. María nos puso el dedo en la llaga a reflexionar realmente si eso hoy en día se aplica como hace 130 años lo vio Marshall. Pero bueno, ¿entiendes la relación entre la función de utilidad y la combinación de bienes? Sí, profe. Bueno, imagínate 2 ejes y combinando 2 bienes. Ya lo vamos a ver en gráficas. Y si te diste cuenta que esas curvas se llaman curvas de indiferencia, ¿no? Al unir los puntos. Ujú. Y que los supuestos es que las preferencias sean coherentes, que tú no me digas que combinas una cosa y que después ya no lo combinas y que fuera de eso los des con números. Pues veámoslo ya como más concreto, Carlos, gracias. Veámoslo más concreto, Carlos. Aquí está. Esas curvas azules son las famosas llamadas curva de indiferencia. Curva de indiferencia. Y aquí hay que decir algo muy importante antes de explicar esto. La curva de indiferencia, uno lo encuentra en inglés como indifference curve, pero también como utility curve. Porque como habla de la utilidad, entonces yo les valgo a ustedes que me coloquen la I de indiferencia o la U de utilidad. ¿Listo? Da lo mismo, colocar la U de utilidad o curva de indiferencia. Lo mismo. Como ya les había dicho, ¿qué me dice esa combinación? Todos esos puntos que están desde el eje X y desde el eje Y. Me dice, mire, ahí están todas las combinaciones posibles, pero ¿entre quiénes? Entre unos bienes y servicios que escogimos, que eso es una barraquera y a mí esa vaina me pone re feliz. Y en el ejemplo nuestro creo que está perfecto. Dice, comida. Imagínense algo de comida a ustedes que les gusta tomar con una bebida. Entonces, como hicimos inicialmente cuando hicimos funciones de demanda y oferta, ojalá lo hagan allá en su casa o en su sitio de trabajo. Piensen en una comida que les guste tomar con una bebida. Ya les pregunto a cada quien. Piensen en un caso de comida, un sándwich, un ponqué, un brownie, no sé, y que les guste con una bebida, ¿no? Profe, un café, me gusta con agua, no me gusta con un jugo. Pero eso sí, hay que ser coherentes y hay que ser específicos. Tienen que decir, por ejemplo, un pan francés, cantidades de pan francés, o cantidades de bebida, entonces botellas de 250 mililitros de Coca-Cola. Listo.
En eso toca ser súper específico. Entonces, en el eje Y que pusimos comida, especificar qué comida. Un pan, un bizcocho, una arepa de pronto, y en bebida de pronto un café express, un café de 250 gramos, un capuchino, no sé. Cuando empezamos a unir, cuando empezamos a botar, ¿se acuerda cómo decíamos la funda de demanda? Cuando empezamos a botar esos punticos, como los que están acá, y unimos esos punticos, al unirlos todos, generamos la curva de indiferencia aquí a todo lo largo. ¿Y qué me dice esa curva de indiferencia? Le dice, mire, un nivel de satisfacción, de utilidad, de felicidad inclusive, que le genera con las diferentes combinaciones de la comida que escogió con la bebida. Claro, quisiera hacerlo. Entonces, aquí dicen algo muy interesante y que efectivamente es muy importante. Si yo trazara una tangente a la curva, porque esto es lo que se llama una tangente o una curva que corta la curva. Si la curva fuera plana, en este pedacito, me diría que la combinación de pan, de 12 panes, con 8 por ahí de carnecita, de pedacitos de carne, me genera la misma satisfacción que 10 pedazos de pan con 10 de carne. Aquí pueden decirlo ustedes, esto puede ser durante una semana. No, profe, esto pasó durante toda la semana. Yo casi no como carne, pero por semana como eso. O puede ser durante un mes. No creo que durante un día se coma todo eso. Entonces dejémoslo semana o mes. Listo. Entonces aquí me está diciendo, si pasa una tangente y su curva de diferencia en alguna parte es plana, como esta, quiere decir que tanto en el punto de la combinación 12-8 como la combinación 10-10 es el mismo nivel de satisfacción. Y si cogiera finalmente un punto C o un punto D por acá, el nivel de satisfacción también sería igual. Así yo pasara la tangente y no cortara por plano. Porque me está diciendo las combinaciones que usted genere acá y esta de acá me genera igual de satisfacción que en A o que en B. Le genera la misma utilidad, la misma felicidad. Entonces digamos que por ejemplo aquí es 17 y lo combina con 6. Ese nivel en C le genera la misma utilidad que en A o que en B. Todo lo que sea a lo largo de la curva de indiferencia le genera el mismo nivel de satisfacción. Ah, bueno, aquí se lo está explicando. Ya vamos a ver lo de las pendientes con otra gráfica mejor. Y vamos a analizar algunos temas. Dos curvas de indiferencia no se pueden cortar. No se pueden, es más, no se deben cortar. Démosle nombre. Entonces, aquí arriba, como ustedes quieran. Ya les dije que ustedes pueden llamarlo como quieran, como utility o utilidad. Entonces, llamemos esta utilidad 1 y esta llamémosla utilidad 2. O no, entonces llamémoslo esta la curva I sub 1 o la curva I sub 2. Recordemos que I viene del término de indiferencia o indifference, mientras que U viene de utility o utilidad. Pongamos aquí, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, entonces pongamos, a ver, aquí pongamos al revés, entonces pongamos Coca-Cola, botella de 250 mililitros, 250 mililitros. Y aquí coloquemos, por ejemplo, sándwich de Subway, un sándwich de Subway, de cordero, listo, de 300 gramos, 300 gramos. Y digamos que estas son todas las posibilidades de consumo que ustedes tienen entre el 01 de octubre y el 20 de octubre. Bueno, son todas esas posibilidades que ustedes tienen. Y dice, mire, profe, si combino en el punto A esto de Coca-Cola, a ver, digamos, si esto durante esos 20 días, yo diría que 1, 2, 3, 4, 5.
Sí, yo no soy muy coca-colero, profe. Tampoco, no le jalo mucho ese azúcar. Y de sándwiches me como, profe, pues, durante esos días más o menos que unos 4 sándwiches. Listo. En ese punto A tiene un nivel de satisfacción usted en Utility 1. Ahí está feliz usted. Acá, en U sub 2 también tiene una combinación diferente, por eso hay que colocarlo porque puede tener cierta curva en diferencia con otro color. Pues digamos que es así. Entonces, cuando sacamos nuestros punticos, y después los bajamos. Entonces, digamos que aquí es una Coca-Cola como con unos 9 sándwiches. A usted le genera la misma satisfacción, pero a lo largo de I sub 2. Y a lo largo de U sub 1 o I sub 1, la combinación que le genera igual de satisfacción es 5 o 4. La pregunta es, ¿por qué no se deben cortar las curvas de indiferencia? Porque cada combinación de satisfacción es diferente la una de la otra. O sea, lo que me genere U sub 1 es diferente a lo largo de la curva en niveles de U sub 2 de satisfacción. Y aquí estamos diciendo que en este punto C se corta 1 U sub 2, entonces aquí estaríamos diciendo que me da lo mismo la satisfacción que me genera 1 U sub 1 que U sub 2. Y no es así. Tanto es así que fíjense que cuando se aleja U sub 2 de esta parte de U sub 1, las combinaciones son más grandes y por lo tanto tendrá mayor satisfacción. Entonces jamás se debe cortar las curvas de indiferencia. ¿Por qué? Porque estaría diciendo que el nivel de utilidad de U sub 1 a lo largo de U sub 1 es igual que la satisfacción a lo largo de U sub 2, lo cual es falso. Los niveles de satisfacción de U sub 1 en este caso son diferentes a los niveles de satisfacción de U sub 2. Entonces, nunca, jamás se deben cortar las curvas de diferencia. Jamás. Eso estaría re mal. Y mientras que se arma aquí una cosa toda play, sigamos avanzando. Sigamos viendo ejemplos. Entonces, me dice algo muy interesante. Ojo con la pendiente. Porque la pendiente en una curva de indiferencia me dice los intercambios o las posibilidades que tiene el individuo sin que se salga de su nivel de utilidad. En este caso, vamos a llamar a esta curva también, vamos a llamar U sub 1. Entonces me está diciendo, a lo largo de esta pendiente, de esta curva, usted tiene un mismo nivel de utilidad. Usted tiene un nivel de satisfacción. No se vaya a salir porque si no, pues va a tener problemas con respecto a la utilidad que está generando U sub 1. No olvidemos que esta U está en función de X y Y, de la combinación X y Y. Dicho de otra manera, los cambios en X y Y, los cambios de la combinación de X y Y, me determina el nivel de satisfacción o de utilidad que yo tenga al combinar estos bienes. Bueno, entonces me dice, ojo, no se vaya a salir de la curva de indiferencia porque ahí se puede meter en problemas. Veamos a ver. ¿Qué pasa en un punto por debajo de la curva de indiferencia como F? Démosle a alguien porque es que esto se aprende es preguntando. Joven Laura Viviana Riaño Cárdenas. Señor. Laura, ¿estás entendiendo hasta ahora? Sí, sí, señor. Una ayudita ahí, mira, Laura. En esta uso 1, A, punto A que está sobre la curva B, sobre la curva C, sobre la curva D, todas esas combinaciones diferentes te dan el mismo nivel de utilidad o satisfacción. En diferente número, pero te da el mismo nivel. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué pasaría en el punto F que está por debajo de la curva de indiferencia? ¿Qué crees tú que estaríamos haciendo ahí? ¿Estamos haciendo una bestialidad o eso está bien ahí? No, estaría mal. Pues ¿Por si lo qué, tienes Laura? señalado empezando por ahí, estaría mal. ¿Por qué, Laura? Pero, a ver, caramba, respondió de una con una seguridad impresionante. ¿Por qué? Profe, no tengo así como muy claro, pero sé que está mal porque está por debajo de los niveles, o sea, no puede Exacto. estar ni más ni menos Laura, es que es eso. Acabas de decirlo. ¿Está por debajo de qué? de los niveles. Del nivel de uso 1, de lo óptimo para ti. Dice, pues, hombre, pues, si yo tengo esta posibilidad de consumir en A, en B o en C, en D que me hace feliz, ¿yo por qué voy a consumir por debajo de esos puntos? Okay. ¿O no, Laura?
Sí, así, sí, ¿Sí señor. te ¿No? quedó claro? Sí, sí, señor. Entonces, ¿qué? Chuleo, chuleado. Listo. Laura, ¿y este punto F qué hago? ¿Qué digo ahí? El punto de acá, este es F, este es E. Eh, ¿Qué hago con ese E pues, aquí? Mire, mire ese punto de aquí está por encima de la curva de indiferencia. ¿Qué pasó ahí? pues también está mal, porque se supone que no puede sobrepasar los niveles. Exactamente, tú dices, no, pero papá, lo que nos decía María Alejandra Quintero, profe, ¿yo para qué quiero tantos zapatos con unas medias? Eso ya es demasiado para mí, eso ya no, eso no. O sea, Laura está volando. Laura, gracias. Vale, profe. Fue María Alejandra Quintero Pineda que me levantó esa mano. ¿Qué pasó, María? Profe, es que a mí no me queda todavía totalmente claro cuando tú dijiste como el apunte que decías que no debía salirse, o sea, que no sé si haces referencia como al punto F. Vámonos otra vez, María. Ni me faltaba. Después de esa reflexión tan impresionante que nos hizo meter, además, María, ¿cómo no lo voy a hacer? Estoy en deuda con María. María, mira, las curvas de indiferencia, a lo largo de esas funciones o curvas, tú ya sabes qué decir que se está montando ahí todo bonito. A lo largo de ella tú tienes diferentes combinaciones de X y Y que son bienes, que pueden ser inclusive canastas. Pues X puede ser Coca-Cola con pan y Y puede ser servicio de Netflix. O Y puede ser hamburguesa y X puede ser Coca-Cola. Tú te pones a pensar y Marcia le decía, oiga, usted se pone a pensar y hay varias combinaciones entre Y y X que te hacen feliz. O sea, dice, no, pues ¿para qué más? Esos elementos, esos puntos donde tú tienes el mismo nivel de felicidad o satisfacción, te los da la curva U sub 1, o si lo quieres llamar I sub 1. A lo largo de toda la curva, mira, a lo largo de toda la curva, tienes el mismo nivel de satisfacción cuando combinas los bienes. Sin embargo, quisimos ver algunos casos para observar realmente este elemento y después unir entre esos puntos la curva. Entonces dijimos, bueno, punto A, punto B, punto C y punto D. ¿Qué pasa en esos puntos en común? Pues que la curva en diferencia pasa por entre ellos y los une. Y María me dice, profe, pero en utilidad, ¿qué pasa? María, y lo que pasa en esos puntos es que la función de utilidad está en función de la combinación de los bienes X y Y. Y que además microeconómicamente, a lo largo de esa curva, todas esas combinaciones me dan el mismo nivel de satisfacción o felicidad. ¿Cómo me fue ahí, María? ¿Mejor? ¿Mejoré o empeoré? La verdad. No, sí, sí, ok, ya como que me queda un poco más claro, profe. Listo, María. Entonces sigamos. Entonces, con Laura hacíamos un ejercicio. Entonces decíamos que caramba, hagámosle esto. Y entonces en ese ejercicio dijimos, bueno, pero en esta curva hay un punto F y un punto E. F por debajo de la curva de indiferencia, María. Y E por encima. Entonces con Laura decíamos, bueno, pues hagamos algún razonamiento. Si es F, Laura me dijo, mire, profe, si es F, claramente se ve que está por debajo de la satisfacción o necesidad que me dan las otras opciones que están sobre la curva de indiferencia y se ve. Listo, entonces ese no es. Y si ese está por encima, yo les daba el ejemplo que tuviste. Te dije, no, de pronto llegará un momento, María, en que tú dirás, no, muchos zapatos y mucha ropa ya para qué eso. Eso ya no me da satisfacción a mí. Eso sería el equivalente de tener un punto E o por encima de la curva de indiferencia. María, ¿cómo nos fue ahí? Ok, y profe, ninguno de esos dos puntos está bien, ¿sí? O sea, los puntos que cumplen son los cuando tú tienes la satisfacción a lo largo de la curva. Exacto, es como si tú dijeras, tú vas a hacer una serie es coger varios números, y tú coges tu tablita y te pones a ver qué combinaciones te gustarían ¿Con qué desayunas tú, María? Avena, fruta, cereal, Bueno, huevo, nombre de una fruta que desayune. manzana, Listo. ¿Y con qué se la come? con avena. Listo. Entonces, imagínate que tú haces una serie durante una semana, tú misma te haces tu seguimiento.
Y empiezas a ver, bueno, ¿qué tal si como media manzana? Entonces, y le meto más o menos 500 gramos de avena. Bien, me gustó. Entonces, punas, haces un punto donde pones, aquí iría, por ejemplo, en esta parte iría avena, ¿sí ves? Y aquí iría manzana. Eso. Entonces, en un punto te sale que la combinación es media manzana con 500 gramos de avena. En otro tú dices, no, ahora voy a comerme 3 cuartos de manzana con 300 gramos de avena. Sí, también me gustó. Pero en un momento determinado tú comes 100 gramos de avena y un cuarto de manzana y dices, no, pero esto sí, esto ya no me da ni medio satisfacción. Ese sería tu punto E. O de pura científica, te pegas 2 manzanas y 1 kilo de avena y dices, no, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Oiga, me voy a enfermar. Ese sería tu punto E. Los que te dieron satisfacción bajo las diferentes combinaciones sería tu punto A, B, C o D y pasas la curva por ahí. Y ese nivel y esas posibilidades te generan tu curva en diferencia frente a la combinación de manzana con avena. ¿Quedó claro, María? Sí, señor. Vale, profe, gracias. Juan Daniel Alexander Hernández con los buenos días. Daniel, Buenos días, profe. Daniel, ¿cómo nos fue ahí con la explicación? Bien, profe, bien. Ah, bueno, perfecto. Listo. Pues Daniel, la pendiente siempre de una función nos dice muchas cosas. Fíjese que con la demanda nos pasaba lo mismo. Y con la oferta. Y con las elasticidades. La pendiente matemáticamente me dice muchísimas cosas desde el punto de vista microeconómico. Y aquí dice, ojo con la pendiente, si es que eso sigue siendo súper importante. Y que como por qué, dice el nivel de intercambio o de sustitución que tienen de la cantidad de avena con manzana. Eso me dice a mí la pendiente. Otra cosa me dice, la pendiente no suele ser constante. Ay, ¿cómo así? O sea que esta función, esta utilidad, no puede ser así de esta manera. Hombre, matemáticamente sí, pero económicamente difícil. ¿Y como por qué? Porque una función de utilidad sí le diría a usted que el cambio sería 1 a 1. Y yo no creo que usted tenga un nivel de satisfacción exactico matemáticamente entre manzana y avena. Eso no le da. Entonces, como en cada punto la relación es diferente, cuando se unen los puntos, fíjese que le sale una barriguita hacia abajo y hacia arriba es como un estiramiento. Si lo siguiéramos haciendo, saldría algo así como esto. Saldría una curva como así. Ah, hacia arriba no, ya van a ver que hasta arriba, hasta acá. Hacia arriba no. Ya van a ver que eso no se puede hacer hacia arriba, ya les voy a explicar por qué. Y le dice, mire, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. A ver, entonces borremos todo esto y veamos el ejemplo que le dice. Entonces le dice, mire, no se lo olvide, la pendiente para usted es muy importante en estas curvas. Ojo con esa pendiente porque le está diciendo a nivel que usted está para sustituir. Ah, bueno, un momentico, jóvenes, porque el mouse se me perdió. Y eso sí está como grave. A ver, a ver, a ver. Caramba, y ese mouse, no, pero qué mouse tan. En plena clase se le pierde a uno esto sí, no, no, esto sí, mejor dicho. Ah, caramba, espérense a ver por qué. No, 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 no. Me sacó más líneas. Bueno, listo. Entonces, le dice, ojo con esa pendiente. Ojo. No se le olvide que le está diciendo siempre matemáticamente cuánto está dispuesto a sustituir de una variable por la otra. No, microeconómicamente no suele suceder que sea constante. Matemáticamente puede pasar, ya lo vimos, pero microeconómicamente no. Y lo que quiere decir es que estoy dispuesto a cambiar cada vez diferentes unidades por el otro bien. Avena por manzana, por decir así. Y me da un ejemplo, me dice, mire, ojo, por ejemplo, si la pendiente es 1, quiere decir que un consumidor, que son ustedes, puede cambiar una unidad de un bien Y por otra de un bien X. O sea, 1 a 1. Que eso matemáticamente es posible, ya les dije. A lo largo de una curva sería algo así como esto, que era lo que les estaba diciendo. 1 a 1. Pero eso microeconómicamente es casi imposible que un consumidor sea tan parametrizado, tan lógico,
que consuma y genera un nivel de satisfacción 1 a 1. Pero le dice, ojo, ¿y si la pendiente es 2? Ah, momentico. Eso ya quiere decir que el consumidor puede cambiar 2 unidades del bien Y, 2 unidades del bien Y a lo largo de la curva por 1 de X. O sea, por 1 de X. Si la pendiente es 2. Entonces les olvidé la fórmula de la pendiente. Y es 2 más y es 1 sobre X, 2 sobre X, 1 igual a M. Listo. Entonces, si la pendiente es 1, pues es 1 a 1, que eso es un caso matemático. Pero si la pendiente ya de para arriba es 2, quiere decir que estoy dispuesto a cambiar 2 unidades, como en este ejemplo, 2 unidades por una sola unidad. Entonces sería algo así como esto. 2 unidades. No es el caso, pero sería algo así para que me entiendan. Aquí sería 1. Si la pendiente es 2. Si la pendiente es 2. Cambiaría 2 unidades de Y por una de X. Muy bien, entonces yo creo que para eso estamos ya claves acá. Ya entendimos esa parte. Pero la clase sin reflexión aquí, Andrea, eso no es una clase de micro. Ya hicimos una reflexión, hagamos unos segundos. Y un señor que toda la vida soñó con volar, soñó con ser piloto, eso ya hecho lo logró, ser piloto comercial, desde los años 20, imagínense cuando empezó la aviación a nivel mundial, que después cuando ya tenía más de 40 años se enroló en el ejército y les dio por aceptarlo como piloto de reconocimiento, pero que a principios de los 40 un reconocimiento de eso salió y ¡op! No volvió, en la época en que los nazis estaban metiéndose a Francia. Estoy hablando del francés Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry, que en 1944 fallece a la edad de 44 años. Este hombre nació con el siglo. Y en un libro que todos ustedes deberían algún día leer en su vida, por lo menos una vez, dice una frase muy chévere. Es una locura odiar a todas las rosas solo porque una te pinchó. Renunciar a todos tus sueños solo porque uno de ellos no se cumplió. Es una locura odiar todas las asignaturas o todas las materias porque le fue mal en una asignatura y salirse de su carrera. Es una locura, jóvenes, creer que porque estuve en una reunión y no le pasó nada, vuelva a salir y por mala desgracia se le prenda esa cosa horrible que está dando. Esos son los, esos son los mensajes de Principito. Ya les digo, creo que es de los libros que uno en la vida tiene que leer una vez en la vida, obligatorio. Bueno, volvamos a nuestra belleza de realidad. Seguro que les fascinó esto. Démosle a alguien aquí en todo caso. Juan Miguel Sáenz Rativa. Miguel, ¿me escuchas? Buenos días, profe. Sí, señor. Miguel, con los buenos días, ¿cómo nos ha ido hasta ahora? ¿Todo entendido o qué? ¿O alguna Sí, duda? señor. No, profe, no. ¿5 Está hasta ahora claro. o qué, Miguel? Sí, sí, señor. Bien, Miguel, listo. Muy bien. Bueno, Miguel, eso quiere decir que seguimos. Bueno, que conste que pregunté. Si la pendiente, como acabamos de decir sobre la curva de indiferencia, me dice cuánto estoy dispuesto a sustituir en unidades del bien Y por tener una de X y mantener el mismo nivel de satisfacción, quiere decir que la curva de diferencia en su pendiente me dice efectivamente el grado de sustitución o de cambio entre un bien y otro, el que está del lado Y con respecto al bien X. Yo creo que eso está clarísimo. Entonces, por eso, esa pendiente tiene un nombre especial. Me devuelvo. Fíjense lo que decíamos aquí atrás. Decíamos, efectivamente, la pendiente me dice cuánto sustituye el bien Y por el bien X. Perfecto, listo. Entonces, por eso la pendiente en las curvas de diferencia son re claves. Porque me dice cuánto estoy dispuesto a sustituir de unidades de Y por una unidad de X. Esa pendiente tiene nombre propio. Se llama la tasa marginal de sustitución.
que tiene su nombre por Alfred Marshall y que tiene una explicación al llamarse tasa marginal de sustitución. Quiere decir que cuando se incrementa en una unidad adicional el consumo, ¿en cuánto gasta o en cuánto cambia mejor mi nivel de bienestar con respecto al otro bien? Entonces, si ya no como una manzana, si una manzana hay un cuarto, ¿qué pasa con mi gusto con respecto a la avena? En una unidad adicional de avena. Eso me dice la tasa marginal de sustitución, que es la pendiente de la curva de indiferencia. Algunos la llaman, ya muy técnico, ya la verdad, yo me voy más por Marshall, tasa marginal de sustitución. Relación marginal de sustitución, sí, porque es la relación que sucede cuando se consume una unidad adicional en sustituir un bien por otro. Se lo llaman relación marginal de sustitución, o sea, RMS. Se los digo porque como en el caso de elasticidades, para que si ven esta nomenclatura entiendan que eso es lo normal. Entonces, tasa marginal de sustitución o relación marginal de sustitución. Bueno, y nos traen un ejemplo y dice, oiga, ¿y por qué no le echamos una mirada? Echamos una mirada a lo que usted trajo. Bueno, pues hagámosle. Sí, qué caramba, hombre. Sí, echemos una mirada a ver qué pasó ahí. Entonces dice, echemos una mirada. Bueno, entonces echemos una mirada. ¿A qué? A este ejemplo. Ustedes en su cuaderno o en donde estén tomando apuntes, por favor, ponen sus ejemplos diferentes a los que el profe le dé. Por favor. Entonces digamos que aquí en cantidad, ¿y qué ponemos? Pongamos, a ver, carajo. Pan integral, así, pan integral de 150 gramos. Pan integral de 150 gramos. ¿Y con qué lo voy a combinar? Bueno, pues lo voy a combinar con, a ver, un café de, ¿qué será? 50 mililitros. No, es mucho, pero déjamelo así por si acaso. 50 mililitros. Aquí es cero, ¿no? Bueno. Me dice, bueno, y entonces analíceme eso, a ver, analíceme la tasa marginal de sustitución o la relación marginal de sustitución. Pues hagámosle. Y le dicen ustedes, parte del punto A, de A hacia B. Entonces yo busco A, chuleado. B, chuleado. Aquí está. ¿Qué hago? Bueno, dice, el consumidor está dispuesto a sustituir y cambiar 5 unidades de Y por una de X. A ver, veamos si será verdad. Sí, señor, mire, 5 de Y a pasar de A hacia B por una de X. Que sería algo así como esto. Esto iría acá, y esto iría acá, y acá nos llevaría con las torcidas del profe aquí, que ya se puso terrible. Yo diría una variación de 1 de X por 5 de Y. ¿Listo? ¿Y eso es igual a qué? Pues eso es igual a la relación marginal de sustitución o la tasa marginal de sustitución. ¿Qué es que la pendiente? ¿Y la pendiente de dónde sale? Hombre, pues mire. Delta de Y sobre delta de X. ¿Y eso cómo es que sale esa M? ¿Alguien me recuerda la fórmula de una pendiente? A ver, le preguntamos aquí. Profe, Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Perfecto, ¿no? Eso Laura dice, profe, es que usted también pregunta unas cosas. Es claro, profe, Y sub 2 menos Y sub 1 sobre X sub 2 sobre X 1. Efectivamente. Pues, joven Andrea, al hacer esta fórmula, que ya sabemos que una curva de indiferencia se trata de la relación marginal de sustitución o la tasa marginal de sustitución, me da efectivamente esa relación entre cuántas unidades de Y estoy dispuesto a sacrificar en ese momento al pasar de punto A, de punto B y mantener la misma satisfacción por una de X, por una sola de X, imagínense. Ahí me dice esa relación, que es básicamente este espacio de acá, este espacio, que está la unidad de X versus las 5 unidades de Y. Todo esto lo cambiamos por una sola. Y es que la pendiente o la tasa marginal de sustitución o la relación marginal de sustitución, ¿de dónde sale? De la fórmula, como bien Andrea nos decía, de una pendiente.
Perfecto, yo creo que hay 5. Bueno, pero dice, pásese de B hacia ver si es lo mismo. Listo, entonces de B hacia sería algo así como esto. Sí, señor. Pero des en cuenta una cosa muy interesante, que de B hacia C, la pendiente ya no es la misma. De hecho, fíjense que ya empieza como a coger barriguita. Aquí venía casi de pie. Aquí empieza a coger barriguita. Le dice, mire, ahí usted lo que va a cambiar es 2 unidades de Y. 2 unidades de Y. Antes cambiaba 5, ¿no? 5 unidades de Y. ¿Por cuántas de X? Por una de X. Por una de X. ¡Wow! ¿Así es la cosa? Sí, señora, así es la cosa. Entonces, 2 unidades de Y. Vamos a poner de otra manera. 2 unidades de Y por una de X. Por una de X. ¿Sí? Listo. Bueno. Y después dice, vea, pásese de C a D. ¡Wow! De C a D. Pero qué cosa, ¿no? La idea es mantener el mismo nivel de satisfacción, pero viendo todas las combinaciones que usted es capaz de hacer. Ah, pues claro, listo. Entonces, desea de ¿qué hice? El consumidor está dispuesto a sustituir e intercambiar una unidad de Y. ¡Wow! Ahora solo aumente 1 a 1. Pues miremos a ver. Sí, señor. Una de X por una de Y. Bueno, muy bien. Y el espacio sería este y acá. Desea CD sería este. Sería este de acá. Este de acá. Listo, esto que estoy dibujando acá. Perfecto. Y vea lo curioso, jóvenes. De E a E, ¿usted está dispuesto a cambiar solamente la mitad de una unidad de Y por una de X? Pues sí, señor, así es. Y fíjense que la curva suya se está recostando. ¿Por qué eso sucede? ¿Qué está sucediendo ahí con el consumo? ¿Qué está sucediendo en la psicología del consumidor por cada vez ofrecer menos de Y por una de X? Y vamos con un ejemplo aquí, a ver. Juan Miguel Ángel Sáenz Rativa. Miguel, ¿me escuchas? Sí, profe, sí. Miguel, ¿tú cómo explicarías esto si fueras un analista echándole cabeza? Miguel dice, profe, pues que profe ya nos pone aquí a quemar cerebro y materia gris a la lata. ¿Por qué explicas este fenómeno? Que las curvas de indiferencia normalmente son así, empiezan como muy de pie y después como a recostarse. ¿Qué crees tú? ¿Tú qué desayunas, Miguel? Pues huevo y pan, profe. Huevo y pan, y profe, como todos los colombianos, usted sabe, el huevito en Bogotá y pues, como no estoy en Medellín, pues no es arepita, el pancito, profe, y el huevito, usted sabe, como todos desayunamos, Miguel. Bueno, Miguel, imagínate que durante una semana tú te haces lo que hizo María en el otro ejemplo, te pones a hacer tu serio, o sea, te pones a analizarte tú mismo. Y dice, uy, a mí me fascinan las pericadas, me fascinan los huevos. Yo lo máximo que estoy dispuesto a hacer es una pericada de 5 huevos por un pan francés de 250 gramos. Y se le mide. Y, pucha, pero el otro día se levanta y dice, no, siempre me iba sentando como mal esa pericada, 5 huevos ya, wow. Siempre me iba haciendo como daño la cosa. Entonces al otro día dice, no, mejor le voy a bajar. 2 por 1 y creo que me da una satisfacción, una felicidad, tal vez parecida. Y después le rebajas y le rebajas. ¿Sabes por qué pasa eso, Miguel? Pues, pues por la satisfacción, profe. ¿Tú crees que tantos huevos te satura o no te satura? Sí, claro. Exactamente. Y eso decía Marshall. Le decía, puede ser que usted primer bien le cae re bien una unidad y después por puro agaroso le sube y le sube, ya el nivel de satisfacción de eso que tanto le gustaba por utilizar tanto, por consumir tanto ese bien o ese servicio, ya no le da la misma satisfacción que cuando consumía una sola unidad. Aquí lo hicimos al revés. Pasamos de 5 unidades hacia una unidad de un bien. Entonces, ahí está la explicación, la saturación que tiene el cliente, el demandante, originalmente le genera
pedir cada vez menos de ese bien, querer consumir más del otro bien. Y así somos los humanos, David, Miguel, en todo. Como que inicialmente queremos de todo y después ya no queremos nada. Y lo cambiamos esas cantidades de huevitos por un cafecito bien rico. Porque creíamos que nos gustaba mucho el café, pero se nos fue la mano y nos saturamos. Asimismo, la curva de diferencia a través de su tasa marginal de sustitución o su relación marginal de sustitución con su pendiente, así lo explica. Miguel, sí sería que me dice entender o no, ¿qué tal que no? Sí, claro, profe, sí. ¿Clarín o no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué se le envía un ejemplo o qué? Pues aparte del que hicimos, Sí, hágale, qué caramba aquí. Solamente estamos escuchando 9 personas, hágale. pues no sé, de pronto con el clásico ese de las galletas Oreo con leche, ¿sí? ¿Se podría hacer? Eso. Buenísima, buenísima y me ha pasado. Sí, profe, pues digamos, podríamos decir que el eje Y podrían estar las galletas, ¿sí? Sí, Y en el eje X, pues la leche. la lechecita, el vasito de leche. Entonces, pues que un vaso de leche, pues de 200 gramos, digamos, Sí, sí, mililitros. mililitros, eso, qué pena. Y pues que, pues comenzamos con, ¿qué? Con 3 paquetes de galletas, Duro, duro, Miguel, duro. ¿no? No sé, pues como quiera, cada quien tiene su Que, pues estómago, sí, ¿sabe cuánto? que le gusta harto el dulce. Sí, no, si aguanta 3 paquetes, uy, guau, mis respetos. Pero ¿qué qué? 3 días y qué, unos 2 partidos de fútbol, yo creo. Yo creo. Yo sí creo, porque para todo eso. Yo he visto gente, bro, he visto gente que lo hace. No, claro, pero tiene que mostrarle esta curvita y decirle qué le puede pasar. Termina Claro, testando las... bro. Pues ya entonces después de eso, pues se sintió mal, profe, dijo que le estaba sentando mal y le bajó a 1,5 paquetes, digamos, a la mitad, pero Exacto. siguió con el mismo vaso de leche. Ese es un muy buen ejemplo. Ese es un buen ejemplo, Miguel, y además muy nuestro. Gracias, Sí, Miguel. claro. Listo, profe. Bueno, Miguel nos pegó en la vaina que es. Miguel dijo es que nosotros los colombianos somos la embarrada, profe. Definitivamente, nosotros nos pegamos unas saturadas y empezamos con todo y después, uy, pucha, porque es que estoy mal. Este es un caso de la vida real de un estudio que hicimos un ejercicio en el curso intersemestral que hubo este año. Y fíjense que esta persona me trajo el caso y yo le dije, a ver, haga el experimento. Y él me trajo el experimento, a él le faltó fue poner fechas. Pero digamos que estuve así una semana, fíjense que él empieza, pone pizza al lado del eje vertical y cantidad de horas de Netflix. Yo me acuerdo que me explicaba y me decía, profe, es que a mí me gusta mucho ver películas de Netflix y pedir pizzas. Y, y yo hice el experimento. Y a mí me salió que lo máximo que puedo consumir en una película es 6 pedazos, o sea, lo que llaman una pizza grande que viene con 6 pedazos, con 1 hora de Netflix, 1 hora de películas. Después hice otra medición y era una medianita, chiquita, con 2 horas. O sea, yo estaba dispuesto ya a comer menos porque ya me sentía pero re mal, con tal de que me dieran más horas de Netflix. Y a medida que bajaba, fíjese, aquí pasó a 3 horas por 3,5 pedazos de pizza. Y así hasta llegar a una relación de ser capaz de cambiar un pedacito de torta por 5 horas de Netflix. Pero al revés, esto también se puede ver al revés, en este sentido. Entonces ya 5 horas, uy, hijo de pucha, no, estoy saturado de los ojos, ya me duelen los ojos, los oídos, la nariz, profe, todo. Estoy dispuesto a dar todas esas horas, profe, porque me den por lo menos 2 pedacitos de pizza. O así sucesivamente. Entonces, pues por eso ustedes entenderán que yo tanto admiro a Marcia, porque ese profe pues hace tantos años y a pesar de que, como María comentaba, y uno ve que ya los cambios en algunas cosas en el consumo pues son diferentes y más con esto que está pasando, pues el tipo matemáticamente es capaz de expresar muchos elementos de la microeconomía. Bueno, muy bien.
Vamos a ver qué más tenemos acá. Qué caramba, hombre. Ah, no, pero es que aquí ya viene es otro ejemplo. Aquí ya viene una cosa, pero bravísima. Dice, mire, profe, esto es utility curve. Bueno, ya sabemos que se puede decir de dos maneras. Y una de ellas es decir utility curve. Entonces, ¿qué escogió estos personajes? Me escogieron arepas de queso versus envueltos de mazorca. Es que no aparece ahí, pero póngale la firma que es así. Lo mismo, si se dan cuenta, aquí ellos van sacando su tasa marginal de sustitución. Aquí dicen efectivamente que a medida que si la curva se analizara de arriba hacia abajo, si se dan cuenta, cada vez estoy dispuesto a dar menos por una unidad del otro bien. Porque me está haciendo falta, porque me estoy saturando. Y si lo vieran al revés, sería exactamente lo mismo. Sin embargo, ellos mantuvieron la pendiente, bueno, la variación de delta sub x igual a 2 en todo el punto. Pero está dispuesto cada vez, si yo lo viera de aquí para arriba, aquí está dispuesto a recibir 2 a 2. Si voy de abajo para arriba, si voy en este sentido. 2 a 2, aquí sería, ya soy capaz de dar 6 por 2 y aquí 10 a 2 la combinación. Y eso, como les explicaba, efectivamente tiene que ver con esa saturación que uno tiene de un bien y que cuando consume una unidad adicional está dispuesto a cambiar su nivel de consumo. Chévere, porque aquí Marce también fue psicólogo. Y vemos algo que también me parece muy importante, que se llama un mapa de curvas de indiferencia o un mapa de curvas de utilidad, como quieran llamar. En este mapa de curvas de indiferencia tenemos dos posibilidades. Tenemos una U I sub 1 y una U sub 2, o si lo quieren llamar, tenemos I sub 1 y tenemos I sub 2. Y la pregunta es, ¿qué preferirá el consumidor? ¿El punto A o el punto K? ¿Y por qué? Veamos a ver, y en eso le preguntamos aquí a alguien que nos ayude, porque es que esto sí tampoco, ¿qué tal? Joven Laura Viviana Riaño, volvimos a hablar. Señor, Laura, ayúdeme con este rollo que me pegué una idea. ¿Qué hago? ¿Qué les digo aquí a todos? ¿Prefiero el punto A o el punto K? ¿Cómo por qué o qué? pues yo creo, o sea, por lo que estoy viendo por la gráfica, prefiere el K, El K. ¿Y por qué, Laura? porque tiene como ¿cómo decirlo? Como el número es más elevado, el nivel, ¿sí? Es por ahí, Laura, es por ahí, pero fíjate que cuando hablas tú de los números, estamos hablando, fíjate. Aquí dice refrigerio de paquetes por mes versus funciones de cine. ¿Qué tiene el punto K que no tiene el punto A? Que te da No que, sé qué decir. Más felicidad, más satisfacción. pero esa es la respuesta, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira que está en amarillo. Pues porque tiene más, ¿no, profe? Porque las unidades de refrigerio y de cine te dan más posibilidades. Laura, te ofrecen más. Te dicen, mire, chévere, chévere la utilidad es uno, pero usted se da cuenta, mire, las cantidades en las combinaciones son más poquitas. En cambio, si usted se pasa a la utilidad número 2, dése cuenta que las combinaciones que le dan ese nivel de satisfacción en U2, pues son más altas. Si yo preferiría que usted tuviera más refrigerios y más posibilidades de ir al cine. Ah, sí quedó claro, joven Laura. Sí, señor. Esto no es a Laura. Date Laura inclusive cuenta que todo parte del cero. O sea, aquí es el origen, igual que cualquier plano cartesiano. Entonces, entre más se aleje del origen, Laura, entre más se aleje del origen, mejores van a ser las combinaciones y te van a ofrecer mucho más las combinaciones de utilidad que se alejan del origen en esas curvas de utilidad. Bueno, muy bien, Laura, no la he podido corchar. Corchado soy yo aquí. Laura, te voy a volver a molestar en todo caso.
Laura, ¿a ti no te ha pasado que uno sueña y dice, uy, pucha, si yo tuviera esta combinación con esta, ta, 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 y pum, como que se cae uno de la cama? ¿Qué es lo que le hace a uno tocar madera? Aparte de soñar en consumos, ¿qué te hace a ti tocar madera y decir, no, pero yo realmente puedo tal cosa? ¿Cómo así soñar, profe? No entendí. ¿A qué te refieres? ¿Tú no te imaginas soñando consumiendo? ¿Qué estás consumiendo en estos días? ¿O qué te gustaría comprar aquí por unidades? Brunidades, carne, ¿puede ser? Carne con qué? Con No, arepa. eso, sí, por favor, profe, eso no hay nada mejor. Mire, yo antes de mí que usted viera el pedazo de bistec con arepa que me pego. Laura, ¿cuál es el límite para ti que te dice, uy, chévere, imagínese todas las curvas de diferencia que salen desde el origen y son más y más y más cada vez más? Pero tú dices, no, yo realmente lo que puedo consumir es esto, por tal razón. ¿Qué te Yo hace? creo, pues yo creo que el límite al que llego ya son como 3 arepas con pedazo de carne porque ya me llenaría demasiado. Bueno, Laura, ya después de esa confesión de consumo, ¿tú no ves tu bolsillo? A ver cuánto tienes de plata, de pronto ese es el límite tuyo. Sí, también puede ser, profe. Efectivamente, Laura, entonces, para esa combinación que es lo máximo, tú dices, pues, pucha, pero no tengo esa plata. Entonces, date cuenta, Laura, que lo que estamos diciendo es que para las diferentes curvas de indiferencia o de utilidad, su límite está en su presupuesto. Por eso ahora, y por aparte, después unimos las dos curvas, vamos a analizar las curvas de presupuesto. ¿Por qué, Laura? Porque me dice realmente lo que tú puedes consumir. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Esto esa está volando. Entonces vamos a ver realmente qué podemos adquirir. Ya tenemos ese sueño de adquirir una combinación máxima, pero el límite nuestro es el bolsillo. Por eso vamos a ver ahora, por aparte, la línea presupuesto. Dejemos de un lado las líneas de utilidad, dejémoslas por un lado, y ahora hablemos de cómo el consumidor tiene un límite que es su presupuesto, su restricción, que está en función del ingreso o de su renta, como lo quieran llamar, de su presupuesto, de su ingreso, de su renta. Y fíjense que aquí tenemos el mismo plano cartesiano, ya sabemos que aquí es cero, tenemos las mismas opciones, entonces aquí cantidad de comida, ¿se acuerdan de eso que pusimos inicialmente? Y cantidad de bebida, lo que teníamos en nuestro primer ejemplo que vimos, lo mismo. Pero esta vez no nos aparecen las curvas de indiferencia, las curvas de utilidad, no, nos aparece esta línea sí es recta, porque es una línea presupuestal, es una línea que le dice su plata, lo que usted tiene. Y si es así, usted debe entender que el dinero no es infinito, el dinero es limitado. El dinero tiende a ser limitado. Y entre más gaste, pues más limitado. Como todo lo que hemos visto, si el dinero me genera a mí la probabilidad de adquirir un bien, matemáticamente, ¿cómo lo expreso? Bueno, pues veamos. La fórmula es esta. Dice, ingreso igual a qué? Cantidad gastada en X a un precio. Entonces, cantidad gastada en X, yo creo que es esto. Por a un precio. Entonces, su precio será el precio de X. Entonces, el presupuesto es cantidad que yo voy a invertir en X, del bien X, que en este caso sería bebida, por su precio su X. Más que, hombre, entienda que eso no se puede todo. Cantidad gastada en Y, que sería esta parte, cantidad gastada en Y. ¿Por qué? Pues multiplícalo por su precio, hombre. Y ahí se da cuenta si puede o no gastar esas arepitas con carne. Esa es mi fórmula. Renta o ingreso es igual a la cantidad de un bien X por su precio su X más la cantidad en Y por el precio su Y. Esa es mi línea de presupuesto. Esa es mi línea de presupuesto, imagínese usted. Y resulta que si usted se gasta todo en comida, fíjense, puede gastar
y comprar 300 gramos, que es este punto de acá, fíjense, donde la línea de presupuesto corta al eje donde está la comida. Pero si lo que se quiere gastar todo es en bebida, sería este punto. Entonces este punto lo vamos a llamar punto máximo para consumir comida. Y este punto de acá, ¿cómo lo llamamos? Este punto de acá, entonces, el que corta aquí la línea de presupuesto con el eje X, lo vamos a llamar máximo de consumo de bebida. ¿Cuál es? Es este de acá. Y el otro es acá. Si se gasta todo, pero metámosle más números a esto, porque es que esto matemáticamente, cuando hay plata por medio, yo creo que podemos hacer bellezas, jóvenes. Bellezas. Y ahí dejamos la clase. Ahí dejamos nuestra clase hoy. Yo les pediría el favor que revisen hoy su clase, porque la próxima clase vamos a hacer un par de ejercicios que su profe los va a pasar aquí al tablero para que los desarrollen. Y tienen que ver con eso que están viendo ustedes acá en este último slash, que es un ejemplo de una curva de presupuesto con una tabla de presupuesto. Y aquí les he dicho a ustedes que esto aquí pasamos de la teoría a la práctica de una. Entonces, para que ustedes me puedan explicar esa tabla de presupuesto de gasto, tienen que estudiar bien la clase que acabamos de desarrollar. Véanse la grabación, yo ética la subo más tarde. Revisen sus apuntes y así cuando yo empiece el jueves con esta clase y explique la tabla de presupuesto, ya me puedan hacer ustedes una explicación con un caso real de un caso donde utilicen un presupuesto y tengan diferentes posibilidades de consumo de dos bienes o de dos servicios o de combinaciones. Eso ya ustedes me explicarán a ver qué van a hacer. Joven Brian Nicolás Castañeda, ¿quedó claro hasta acá? Sí, señor, profe. Bueno, muy bien. Joven Laura Viviana, no, Laura Viviana, eso me metió carne y arepa ahí. Laura, ¿cómo quedó la clase? ¿Clarín o no? Claro, profe. Sí, ya está, pero feliz ahí haciendo ya cálculos lo de su carne y su arepita. Miguel Ángel, ¿cómo quedó esa clase? Bien, profe, bien. Bueno, Miguel. María Alejandra Quintero, cuénteme cómo le fue con la clase. ¿Entendido todo? Sí, profe, sí. Esperemos que en la práctica nos vaya bien. Sí, eso. Claro, María, eso yo sé que te estudias esta clase y eso vas a sacar ahí una muy buena nota. Andrea, ¿cómo te fue con esto hoy? Bien, profe, todo claro. Bueno, perfecto. Juan Carlos Sandoval, Sí, profe, todo perfecto. listo. Denis Rodrigo, Bien, profe, me entendí. listo. Daniel Alexander Hernández, Bien, profe, bien. yo les dejo porque es chévere que por iniciativa propia lo revisen, le echen una miradita y así cuando yo empiece la próxima clase el jueves y les diga qué es lo que vamos a hacer, entonces ya esto les quede, mejor dicho, remogollo y ya tengan su propio ejemplo, ¿no? Su propio ejemplo. Bueno, jóvenes, si Dios quiere, pues nos estaremos viendo el próximo jueves, la próxima clase. Entonces, yo me despido aquí de Brian, Andrea, María, Denis, Daniel, Carlos, Miguel y Laura. Por favor, cuídense mucho, jóvenes. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe. Gracias. Cuídense mucho, por favor. Un abrazo fuerte a todos, pero cuídense Profe. mucho. A ver.